Buenos días, mi nombre es Gabriela Stephanie García Duarte del grado 8.2 y yo vengo a presentar la tarea de Grammatical Cycle. Yo escogí el cuarto relato, que se llama Lutero de Cartagena. Es el título de una tesis de un profesor que al intentar demostrar cómo la miseria de Colombia es un correlato de un desarrollo del primer mundo, es declarado demente y sometido a una intervención neurológica. Capítulo 1. Manuel Zulueta, él al terminar su tesis, él ya estaba empezando a vivir momentos de demencia. Él entre su demencia y su estrés, él había arrojado su computador por la casa. Él ya no tenía tiempo para él, ni en las noches, ni los domingos, ni los festivos. Él no resistía más, él no resistía la compulsión, él ya se sentaba en su apartamento, eso ya parecía una oficina. Él solo podía descansar cuando iba a dictar clases a la universidad. Su matrimonio estaba en crisis, estaba muy en crisis, ya que doña Lucrecia, la mujer de Manuel, se quejaba de su indiferencia y estaba a punto de conseguirse un amante. Capítulo 2. Contra la amenaza de abandono de hogar, él empezó a trabajar a escondidas en su equipo de trabajo de la universidad. Él trabajaba en su oficina. Al otro día llegaba Lucy, la secretaria, y las maestras oliendo a rico. Ellas se irritaban un poco ya que el ambiente olía a perro, ya que él no se bañaba. Su tesis, Lutero de Cartagena, pretendía demostrar que nuestro subdesarrollo no es una condición inferior de desarrollo, sino la reversa, mientras que la metrópolis, la eficiencia es cada vez más barata en los países pobres, la precariedad es inmensamente costosa. A pesar de las quejas, Zuleta siguió trabajando en las noches hasta que se dio la nueva orden de que pasaran las instalaciones en el edificio Duque. Durante las remodelaciones, Zuleta fue a mirar varias veces cómo iban las remodelaciones. 6 meses más tarde, los pisos primero y cuarto lucían inmobiliario propio de una obra de ingeniería. Lucy y las profesoras estaban contentas, ya que cuando estuviera el edificio nuevo sería un ambiente sano y se iba a prohibir fumar, ya que Zuleta no iba a poder trabajar ahí en las noches. Decían que en esa atmósfera circulaban sobre eventos terroríficos, que aparecían fantasmas, señoras sin cabezas y que en la medianoche aparecían muchas sombras. Capítulo 3. A la semana del traslado, Zuleta seguía trabajando en su tesis. Él se quedaba desde las 6 que salían sus compañeros hasta las 11:30. Él quería irse antes de las 12, ya que había escuchado rumores de que ahí asustaban. Pero él también quería terminar su tesis, así que se quedaba hasta las 3 de la mañana o hasta las 6 de la mañana. Pero él mientras escribía se sentía muy nervioso, ya que le daba miedo que le apareciera algún fantasma o algo terrorífico. Ya cuando eran las 6, él bajaba al primer piso muy feliz, ya que había adelantado algo de su tesis, pero se sentía asombrado ya que había visto a distintos celadores. Apenas el celador vio a Zuleta, él se acercó a la cerradura, titirineando las llaves, abrió las llaves y lo saludó con fascinación. No logró derrotar el miedo y se quedó mudo. Horas más tarde se supo que el hombre había tenido una crisis. Capítulo 4. La noche en que terminaba el último capítulo de su tesis, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, Manuel Zulueta pensaba que él veía fantasmas y figuras terroríficas, cuando en realidad era que él estaba bajo los efectos de los medicamentos psiquiátricos, porque él sufría episodios psicóticos o esquizofrénicos. Estaba en el piso de neuropsiquiátricos, asustado, sentía que las piernas le temblaban y veía cadáveres desnudos, lo cual no era cierto, ya que él estaba bajo los efectos del tranquilizante que le habían suministrado, deambulando por el hospital con una capa azul,
Luego de permanecer 2 semanas en el hospital, Manuel encendió su PC y abrió el archivo de su tesis. Repasando el penúltimo capítulo, regresó temprano a su casa, tranquilizó a Lucrecia. Con la luz apagando, empezó a recuperar la testificación, organizando el capítulo final durante el despierto hasta el amanecer, fingiendo ante Lucrecia que se había acabado de levantar. Al mediodía llegó a la universidad demostrando que se había recuperado, ayudando con algunas tareas. A las 6 de la tarde simuló que se iba para su casa acompañado por Lucy hasta la avenida. Lucy le dijo que se cuidara porque una recaída ya no lo podía volver a ayudar porque el neuropsiquiátrico había cerrado. Zulueta fue a su oficina en el Duque, eran las 7, para mirar si podía terminar la tesis, porque las 2 semanas de enfermedades tenía muchas ideas, se exigió mucho fumando cigarrillo y en la madrugada se durmió sobre él. Capítulo 5. Él pensaba que Lucy le hablaba dándole consejos de admiración, porque él se quedaba en la oficina en el remodelado Instituto de Neuropsiquiátrico con todos los relatos de apariciones y que abrían las ventanas. Hubo un momento donde se sintió espantado, dándose cuenta que era un sueño. Estaba feliz porque estaba solo a 3 párrafos del final de su tesis. Se fue para casa para recobrar fuerzas, para terminar su trabajo. Él estaba que le decía a Lucy que no mencionara que había pasado la noche ahí. A las 12:30 de la madrugada, cuando pasó el final a las confusiones, iba pasando por los pasillos, el terror se apoderaba de su ser. Su corazón empezó a latir, sintió que el sueño se volvía a repetir, se imaginó en que las oficinas habían compañeros que trabajaban hasta tarde, sentía miedo porque creía que eran fantasmas o espíritus en los pasillos. Entró a una oficina vacía y sombría, había un computador encendido, pensó que Lucy había olvidado apagarlo y se acercó a la pantalla para corregir el descuido. De pronto la puerta se abrió a sus espaldas, una luz plena invadió la oficina y la entrada. Aparecieron el neurólogo, otros cirujanos y la enfermera jefe que lo miraban con irritada compasión. A él le dio pena que los cirujanos lo vieran cogiendo sus computadores. Él no sabía qué era lo real o el confinamiento con demasiada culminación de la tesis, por cuyo cansancio que el doctor Méndez le pregunta que cómo va la tesis. Él le respondió que a punto de terminarla. El doctor Méndez dijo que interesante. Él le ordenó a la enfermera que llevara a Zulueta a la habitación. El neurólogo le decía al cirujano que el caso de Zulueta era crítico, que si al cabo de una semana no reaccionaba a los medicamentos tendría que internarlo. Más tarde la enfermera lo inyectó, cubriéndolo con la sábana y dejándolo solo en la habitación. Capítulo 6. Eran las 7 de la mañana cuando pensó que Lucy llegó a despertarlo. Él se disculpó por su aspecto, pero le dio mucha risa porque él pensaba que estaba en el confinamiento, creía que era un sueño, también porque se había concluido la tesis. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara, decidiendo a no ir a su casa sin imprimir el texto. El peor error de los errores lo invadió. De las 83 páginas escritas a lo largo de un año no había nada. Se asustó, revisó los archivos y su investigación no había ni un título. Era como si nunca había escrito ni una sola línea. Recordó que en su casa tenía una USB-C con todos los capítulos del primero hasta el penúltimo. Lucrecia, según él, estaba reclamándole por pasar las noches fuera sin siquiera llamar. Encontró la memoria en un cajón, serenándose, y pensó que quizás por algún accidente había borrado el archivo del disco duro. Debía descansar, así que tras el desayuno se acostó a dormir hasta las 6 de la tarde, hora en que se levantó, se duchó y salió hacia la oficina donde daría la final a la tesis. Según él comenzó a reescribir las conclusiones, buscaba la frase, el final, la del cierre, la definitiva, cuando unos dedos tocaron su hombro, giró la cabeza y quedó yerto.
era el doctor Méndez, y detrás de él los principales especialistas del neuropsiquiátrico. El doctor le dijo que descansara sujetándolo de un brazo. Luego, como si fuera un muñeco, lo puso de pie y lo entregó a la enfermera jefe. De nuevo, Zuleta tenía la bata azul de los enfermos y sus pies desnudos y demacrados ofrecieron una lastimosa indefensión. Preparándose, dijo el neurólogo. Zulueta opuso resistencia. Él pensó que era un sueño. Comenzó a gritar y todavía cuando estaba en el quirófano, atado y con una máscara de éter próxima a su cara, seguía gritando y decía que no estaba loco. Y gritaba que nuestro país ha estado en los momentos cruciales del desarrollo del capitalismo. Resumen del útero en Cartagena. Yo lo que veo es que Manuel Zuleta siempre pensaba que estaba escribiendo la tesis, cuando en realidad él estaba en un instituto psiquiátrico.